Bueno, ¿qué tal? Acá estamos con Fernando. Me gustaría que te presentaras, Fernando, así te ¿Cómo no? conocen. Como no, yo soy Fernando Suárez, titiritero profesional, egresado de la Escuela Taller de Actores Titiriteros de Avellaneda en el año 2006, si mal no recuerdo, y director del grupo estable de títeres Bigote y Monigote. Bueno, ¡Qué bárbaro. presentación! ¡Qué presentación! Bueno, Fernando, la idea hoy es que podamos charlar un poco en relación a lo que son los títeres de guante. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata esto del títere de guante? Mira, el títere de guante, primero voy a decir una opinión personal que está muy buena y que es como bastante, a todos nos pasa en algún momento, los titiriteros que encaramos esta hermosa profesión de la manipulación de objetos y muñecos, que parece la técnica más sencilla y a la vez es una de las técnicas más complejas, porque uno lo mira con respecto a lo que tendría que ver con un bocón como tipo Muppet, que utilizamos las dos manos, porque una es para el sincro y otra para manejar los brazos del personaje, y al utilizar las dos manos parecería que es más compleja, como también Omarote o el pupi siciliano, etc. En cambio, el títere de guante lo manejas con una sola mano, pero tiene como una impronta, no mueve la boca ya de por sí. Claro. Entonces vos tenés que tratar de manipular de una manera donde al ojo humano, por lo menos crearle esa ilusión que está hablando, Claro. de alguna manera. Sí, sí. Y una de las características fundamentales del títere de guante es cómo le manipulás la cabeza, que eso implicaría que el títere está comunicándose. Eso lo digo como una aclaración. Sí. Después, el títere de guante era utilizado, hay mucha teoría con respecto a esto, Sí. vos ya lo habrás, Sí, lo habrás sí. estudiado y se lo habrás transmitido a tus alumnos. Pero se dice que tiene más de 30.000 años y que se inició en diferentes lugares a la vez, como Sí. decirte, en Oriente por un lado, en Egipto por otro lado, en la antigua Grecia por otro lado, y los que supuestamente fueron aquellos que lo expandieron en el continente fueron los romanos. Claro. Que como pasaba con los arlequines, eran utilizados para divertir a los emperadores, a los reyes, sobre todo en las festividades. Y en el caso de Oriente sucedía lo mismo, en China, en Japón, eran utilizados sobre todo en los templos y en las festividades. Bien. Y hablo exclusivamente de títere de guante, porque Sí, no sí, había sí. otra técnica en ese momento. No existía el bocón, no existía el marote, no existía otra técnica, era solamente el títere de guante, cada uno con su nombre, que yo me lo anoté acá, tengo mi Muy bien. machete. Porque claro, tenemos todo lo que... No, claro, porque Roma, esto es como sí. un signo que está bueno saberlo, más que nada porque tiene diferentes tipos de nombres en Claro. diferentes países. En Italia se le llama el famoso Pulcinella, en Inglaterra el Punch o el Judy, en España el Don Cristóbal, Sí. en Francia el Guignol, en Alemania el Casper, en Rusia el Petrushka y obviamente en lo que es América el títere de guante. Claro, exactamente. Y acá tenemos algunos. Acá tenemos algunos A ver personajes. cómo son. Bueno, yo acá tengo un par de personajes. A mí me gusta mucho investigar sobre diferentes materiales. Sí. Este, por ejemplo, es un títere de guante, pero con la técnica, porque hay como dos técnicas para utilizar el títere de guante. Sí. Una es, vamos a utilizar la mano pelada, que eso sería como más al descubierto, más el backstage. Una es esta técnica, que es poniendo un solo dedo en la cabeza y utilizando las dos manos con estos dos dedos. Y la otra técnica, que es una técnica un poco más contemporánea, pero que se utiliza también en diferentes continentes, es la de utilizar dos dedos en la cabeza
y utilizar estos dos dedos como manos. Claro. ¿Por qué 2 dedos en la cabeza? Bueno, lo voy a mostrar directamente con una acción. Cuando vos tenés un dedo sobre la cabeza y el personaje tiene que mirar hacia los lados o hacer alguna acción de encarar hacia un lado o hacia el otro, vos tenés que mover todo el cuerpo del personaje, claro, para un lado o para el otro. En el caso de los 2 dedos en la cabeza, sí, la magia es esta. Si el títere está acá y tiene que mirar hacia la izquierda, por, sí, ejemplo, claro, gira solo la cabeza y el cuerpo queda mirando hacia el frente. Lo mismo sucede para el otro lado, para que acá, ahí está, un poco más. Eso es una técnica muy interesante. Cuando no estás acostumbrado, yo empecé con la técnica de un solo dedo. Claro. Cuando no, este también tiene la misma técnica. Estos son 2 personajes. En este caso, este sería como el Clark Kent. Se llama Lenteja, es, sí, una historia de un superhéroe. Y cuando se convierte en el superhéroe, que es Super Lechuga, que es este que tengo acá. Bueno, triqui y triqui. Claro. Es bien independiente la totalmente cabeza del resto del cuerpo. ¿Y cómo se genera esto? Así, vamos a ponerlo acá para que sea bien práctica la clase. Yo hago así y gira, sí, para allá, hago así y gira para acá. Con este movimiento solamente de los dedos vos podés hacerle mover el cuello del personaje hacia un lado y hacia el otro. Bien. O sea que dentro de los títeres de guante occidentales, vamos, claro, a llamarlo, tenemos esas 2 técnicas. Bien. El pulcinella, que es el italiano, es muy ortodoxo, o sea, no tiene esta técnica. Tiene solamente la técnica de un dedo, ¿no? Y aparte, ellos tienen como una impronta que es cabeza de madera, porque, sí, en este caso esto es cartapesta, ¿no? Sí. Es papel con cola. Y después tiene como una terminación de enduido, pero eso para darle algunos rasgos. Pero en el caso del pulcinella, tiene como una característica que cabeza de madera y manitos de madera, y los golpes tienen como algo sonoro. Claro. No es solamente... Yo acá no suenan las manos. En este caso, aparte traje estos 2 personajes porque uno tiene la impronta de las manitos manopla, claro, como esta que ven acá, sí, que, sí, tiene como este movimiento y que podría ser así o así. Tiene como una cuestión de la ductilidad de la mano, y aparte que es como clásico esto, todos los primeros titiriteros que utilizaron la técnica del guante utilizaban manopla, y lo mismo sucede con el pulcinella, pero ahora voy a decirles una característica fundamental del pulcinella que tiene que ver con la sonoridad, y este es otro tipo de manos que es goma espuma tallada, que también tiene movimiento y, sí, se puede hacer alguna impronta con la mano, o por ejemplo sacarse un moco de la nariz, ¿no? Sí. Bueno, podemos jugar con esta cuestión. En el caso del pulcinella, tienen mucho sonoridad, entonces todo el tiempo están golpeando las manos que son de maderas y todo el tiempo tac, tac. Claro. Hay como una cosa, el pulcinella es como el héroe, el antihéroe, sí, sería, ¿no? El que lucha por los derechos del trabajador y esas cosas, se pelea contra el sistema, por, sí, decirlo de alguna manera. Y con los golpes tienen que ver mucho con respecto a eso. Sí. O sea, los golpes tienen que ver, cuando él golpea de una determinada manera, está mostrando más poder que, claro, el poder mismo. Exacto. Y eso es muy interesante. Los juegos, en general, todos los títeres de guante tienen esta impronta de ser personajes más bien populares, ¿no? Obviamente. Lo mismo sucede, y ahora vamos a pasar a otro continente, sí, con el títere tradicional taiwanés o chino, sí, y que también se le llama utaixi, que significa títere de bolsa, porque como pasa con el guante, se calza como si fuera una bolsa, claro, adentro de la mano, ¿no? En el caso del títere chino pasa lo mismo que con el pulcinella, no tiene la versión de técnica de 2 dedos, sino siempre es uno. Sí. Pero tiene la magia, generalmente, tiene la magia de tener cuerpo entero generalmente. Claro. Tienen acá sus piernitas, que las piernas que estén, digamos, tipo Chaplin, tienen una característica, o sea, eso es como arquetípico.
Generalmente tienen 33 centímetros, en el caso de los títeres occidentales se pueden hacer del tamaño que uno quiera, a comodidad de cada uno. Este no, este es como que tiene la impronta de una determinada manera de realización. Y generalmente los personajes tienen armas. Claro. Este es uno de los personajes más conocidos de la literatura china, que es el Rey Mono, que como hablábamos recién de lo que es el Pulcinella, que ellos luchan por los derechos, sí. Este es discriminado por ser una mitad animal y mitad dios, o mitad como un rey, porque él es el rey de los monos, y reside en la montaña de frutos y flores, en la montaña Huaku o Shan, como se llama, pero a la vez él quiere tener en el reino celestial un lugar, como le pasa al rey colosal, como le pasa a todos los guerreros que tienen como su target allá. Pero él no, él es discriminado por ser mono. Ahora, lo que nadie sabe es que es el más fuerte. O sea, el rey mono va al cielo y hace un destrozo bárbaro, se enfrenta con todos los guerreros y los vence a todos, y el único que lo puede vencer a él es Buda, que lo sepulta en una montaña de piedra. Pero el rey mono se enfrenta con cualquier otro tipo de guerrero o de diablo. Este es el diablo de la cascada. Y el rey mono lo enfrenta sin ningún miedo. Muy bueno. No hay nada más lindo que cuando vos... Yo esta técnica no la aprendí hace muchos años. La aprendí en 2014. Fui convocado para hacer un espectáculo de títeres tradicionales chinos, y yo creo que lo más interesante, sea la técnica que sea, pero el guante tiene como esa magia, es jugar con los personajes. O sea, tenés que agarrar y jugar, ver cuáles son las posibilidades del material. Yo me acuerdo que en la escuela de Avellaneda hacíamos ejercicios de cómo estirar los dedos, o sea, hacer una elongación de los dedos, porque cuando vos empezás a hacer así, acá, cuando la mano no está acostumbrada, el brazo no está acostumbrado, empezás a mover los dedos así, acá te agarran unos dolores, porque uno dice jugar un ratito está bien, pero una obra que dura 40, 45 minutos, y que tenés que sostener, revienta los músculos. Entonces, el tema de ejercitar los dedos y jugar con eso, sobre todo con el material, es muy interesante. ¿Y este? Este es un personaje también de la mitología china, que se llama títere de ensayo. Está hecho con todo un vestuario tradicional. Estos tienen un poquitito más de trabajo y tienen telas brillantes y esas cosas, ¿no? Aparte este tiene el vestuario original del rey mono. Pero para poder utilizar esta técnica, primero tenés que tratar de trabajar con un personaje así como este, que bueno, yo me lo mandé traer de Taiwán. Pero se podría realizar también. Característica importante: cabeza de madera, manitos de madera, piernas de madera. Este títere está hecho también para, mientras vos estás practicando y jugando, se te cae el piso, cae el piso. No se rompe. Y también tiene todo el juego que puede tener un personaje de títere tradicional taiwanés. A ver si sale, que no es tan fácil. Yeah. de arte marcial, directamente. Es que la mitología china tiene mucho absurdo,
pero juega mucho con lo guerrero. Claro. O sea, la Dan es la mujer, se le llama Dan, y después entre los hombres hay dos tipos como de arquetipos de hombres. El Wen Shen, Sí. que es el guerrero, el que siempre tiene un arma y pelea, y el Wu Shen, que es el letrado. Claro. Así que es muy interesante la mitología china. Y estos también se utilizaban en las festividades y jugaban mucho con peleas. A pesar de que siempre había alguna historia de amor. Sí, seguro. Seguro, siempre la historia de amor, pero sí esta misma lógica que ya estaba trazada en digamos, los títeres más occidentales. ¿Sí? Totalmente. ¿No? Pero a pesar de que vos podés ponerle una impronta de una historia de amor o lo que sea, lo que hablábamos antes Sí. es como lo fundamental. Tiene que haber algo que tiene que ver con la justicia. Claro. O sea, el rey mono va y se pelea con todos los dioses del cielo y todos los guerreros para lograr como una justicia, es decir, ustedes, es como decirte, no se van a quedar con todo el poder. No, yo soy el pobre, pero yo también quiero un poco de esto. Claro, y encima les gana, o sea que es mejor que la realidad, totalmente. Sí, en la línea de Pulcinella y en la línea de Judy Punch. Y totalmente, sí, totalmente. Los yankees son los que son más predecibles con respecto a las historias. Sí. El Punch es como más, ¿cómo decirte? Es muy nosotros somos los que vamos a salvar al mundo. ¿Viste? Claro. No hay algo que, claro, vamos a salvar al mundo, pero vamos a salvar al mundo que quiere atacar a Estados Unidos. Claro. Acá no habla no sitúa dónde está, el tipo va a la justicia real, claro. ¿viste? Sí. En el mismo lugar. Exacto. ¿Y qué pasa con la voz en el títere de guante? ¿Cómo laburás vos la voz? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque hay dos tipos de técnicas en títeres de guante, que bueno, una la voy a mostrar con uno así, porque es con un dedo, como les decía antes, que tenemos primero esta técnica o esta técnica. Los hermanos Di Mauro, Héctor y Eduardo Di Mauro, son titiriteros legendarios fallecidos los dos, bueno, pero como también pasaba con Javier Villafane, López Ocón, bueno, y algunos más que ahora me voy a acordar los nombres, Roberto Espina. La técnica que utilizaban era un solo dedo en la cabeza y tenían como una impronta de hablar más con las manos. O sea, el títere decía, hola, ¿qué tal? Sí, no, vamos, tenemos que, ¿no? Y todo era hablar más con las manos, eran más ademanes, como más exagerado. Sí. Los titiriteros más contemporáneos, caso Los Chonchones, un grupo de Córdoba, bueno, Bigote de Monigote, Charlie Freire, Daniel Meluso, que es el grupo de títeres del Sombrero, y bueno, y algunos más, empezamos a investigar otro tipo de técnica que digamos, la recibimos desde afuera, de viajar, de participar en festivales y ver otras culturas, que es la de dos dedos. Entonces dijimos, pero al ser dos dedos, que tenemos como una cosa más fineza en lo que tiene que ver con la manipulación, en vez de hablar con las manos, vamos a hablar más con la cabeza. Entonces, la idea es como neutralizar un poco más al personaje y tal vez que hable, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hacer un gesto solamente con la mano, pero en general hablar con la cabeza, no hablar con las manos como se hacía en otra época. Exactamente, hablar más con la cabeza. Por eso, el tema de la voz, todo tiene también su juego, ¿no? Y ninguno significa que es mejor que el otro, es distinto. Yo me quedo más con esta técnica, de ser un poco más neutro, hablar más con la cabeza, porque es como en el teatro, que un actor esté todo el tiempo en movimiento, cuando tiene que hacer algo de acción real, vos ya no lograste dilucidar qué pasó. En cambio, si el títere está como más neutro y habla así de repente, a vos es como se agranda el movimiento. Y el títere fue creado para la acción, o sea, obvio que está bueno que haya hermosas dramaturgias, pero dos títeres que se quedan parados hablando, nos quedamos todos dormidos. Entonces,
Entonces tiene que haber un poquitito, y ya cuando el títere empieza con una acción, con una mirada, con un pensamiento, con un sentarse y esperar, mirar y decir... Subrayás más el movimiento con eso. Yo lo busco como un equilibrio, pero si tengo que ponerle porcentaje, le pongo 60% en el movimiento y un 40% en el texto. Claro. Es más, había desafíos que hacíamos en la escuela que era, por ejemplo, ni siquiera títeres, con una pelota, una tela y un palo, o sea, una pelota clavada, un palo y una tela para que te tape la mano y tratar de representar una escena de Hamlet o de lo que sea, sin texto. Claro. Y que, digo, pero eso lo arreglaba vos con el docente, te decía, che, tenés que hacer algo de raro. Y ver si los compañeros se daban cuenta de qué carajo era lo que estabas hablando, ¿viste? Y bueno, y muchas veces salió eso. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que un recorrido genial por todas las... Lindo. Un lindo recorrido. Lindo, sí, es algo... Yo siempre, para mí, como hablo de la acción, hablo del investigar. Hay que investigar en el material, hay que investigar en el juego, porque lo que se pierde a veces por una cuestión hay como una cuestión de querer explicar más de lo que el títere puede explicar él solito, sin que hable. Claro. El títere va caminando y si hace un stop y hace una mirada así, vos está mirando lejos. Claro. Y ya no te das cuenta, ¿entendés? Obvio que eso hay una técnica. O sea, vos caminando, mirar, por ejemplo, vamos a hacerlo con el personaje. Algo muy sencillo, ¿no? Pero que es lindo probar, jugar y creerte la voz. Porque cuando vos te crees lo que haces acá, indefectiblemente el que está mirando lo va a creer. Mirar, por ejemplo, mirar al piso, así. Esto es mirar al piso. Ahora, mirar una hormiga en el piso, así. Claro. O sea, una cosa es hacer esto y otra cosa es hacer esto. Quebré la muñeca nada más. Ese es un movimiento diferente. Tac, voy a mirar ahí. Mirá. Y acá, uy, ahí está la hormiga. Ahí está, ¿eh? ¿Ves? Ahí está. Sí. Ahí está. Mirar, por ejemplo, como en una estación de tren, como nos decía Pablo y Pascua nos decía, imagínense que el personaje está esperando a un familiar en una estación de tren. Entonces, viste, uno puede mirar así, mira. Ahora, cuando vos haces, lo elevás un poquito, como que está en punta de pie, y mirás como así, como por arriba de unas cabezas imaginarias de gente, de horda de gente que va y que viene, ya estás mirando más adelante, más allá. Bueno, todos esos juegos, para mí, hay que utilizarlos, porque esto yo siempre lo relaciono casi todo con el fútbol, porque soy muy futbolero. Pero digo, el fútbol es un teatro mágico, porque en el fútbol te muestran a veces jugadores que son maravillosos y después cuando lo ves en la cancha, no hizo ninguna de las que sabe este pibe, no hizo nada. Bueno, con los títeres hay que tratar de hacerlo, porque la única forma que la gente pueda empezar a ver la magia es esos pequeños detalles. Claro. El texto puede estar maravilloso, pero si te estás sentadito hablando, nos aburrimos todos. Seguro. Bueno, Pablo, Fernando, me quedé con Fernando, te agradezco mucho. Bueno. Y bueno, gracias por todo este muestreo. Me encanta. Bueno, espero que les haya servido y a probar.